importante destacar temas que están sucediendo en este momento. Hay un cambio geopolítico mundial con la nueva administración en Estados Unidos, pero también se acercan otros en otras latitudes del mundo. ¿Qué va a pasar ahora que ya Alemania ha atendido la decisión del Consejo Europeo, de Estado Europeo, de desconocer en este momento al parlamentario Juan Guaidó, al exparlamentario Juan Guaidó, que en este momento pues ya ha dejado sus funciones porque ha asumido la nueva Asamblea Nacional, pero que ellos proponían extender el plazo de la Asamblea Nacional vigente desde 2015? ¿Qué está pasando ahora con este desconocimiento que se da a estos miembros de la oposición venezolana? Sí, bueno, fíjate, en primer lugar yo creo que uno de los puntos que nosotros debemos tener siempre presente es que tanto la política como la diplomacia son absolutamente dinámicos. Nada es estable en el tiempo y todo pues viene evolucionando. El caso de Alemania también va de la mano de lo que está sucediendo aquí en América, en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana también, que ambos países han entendido que la solución del conflicto venezolano pasa necesariamente por sentar a los actores en las mesas de negociación y devolver el diálogo y la consecución de acuerdos para solventar la crisis, sobre todo porque nos encontramos además ante lo que llaman un nuevo orden mundial, entre cuyos principales aspectos está el tema de la salud, el cambio climático, etcétera. Entonces, todas estas situaciones lo que ha puesto en evidencia es que el reconocimiento al problema venezolano pasa necesariamente por el diálogo y salir de posturas fracasadas que no han tenido ningún tipo de éxito, como es las vías de hecho o las vías, digamos, de violencia o las salidas repentinas. Entonces, Alemania da ese paso al frente. Es importante recordar que además que la misma Unión Europea, a través del comisionado Josep Borrell, que es quien determina, digamos, la relación exterior de la Unión Europea, pues también ha dado este paso en frente a reconocer la necesidad de que todo acuerdo, de que toda solución pase obligatoriamente por negociación y acuerdos. Alemania está dando el primer paso. Y es importante también de diferenciar lo que muchos han tratado de elevar, que es la postura del Parlamento Europeo. Recordemos que el Parlamento Europeo es un ente netamente político y hoy en día pues está dominado por una fracción, digamos, más hacia la derecha política. Entonces, la postura del Parlamento Europeo pues tiene una visión, pero quien verdaderamente marca el camino a seguir por la diplomacia de la Unión Europea es el alto comisionado Josep Borrell. Y precisamente un parlamentario alemán en estas reuniones parlamentarias del Consejo Europeo decía que la política hacia Venezuela fracasó y el reconocimiento que dieron a Guaidó también fue el caso. Poner fin a sanciones que son políticamente inviables. Eso ha citado este parlamentario importante alemán, afianzándose un poco a la tesis de reanudar negociaciones, el diálogo político en Venezuela, también respaldando lo que ha dicho Borrell recientemente. Pero por supuesto que han sido inviables las sanciones. Quienes han sufrido las consecuencias somos el pueblo de Venezuela. Quienes estamos pagando la factura por las sanciones es la agroindustria, es el sector alimenticio. Entonces, también es importante recalcar que los países que han venido teniendo sanciones a lo largo de los últimos 30, 40 años siguen estando los mismos regímenes autocráticos, el caso de Corea del Norte, el caso de Siria. Entonces la Unión Europea, en el caso alemán específicamente, creo que es un paso sumamente importante y beneficioso para, digamos, la nueva administración del Parlamento y para el país de reconocer que tenemos que pasar por procesos de negociación y diálogo. Creo además firmemente que esta va a ser una postura no aislada de la Unión Europea, sino que va a ir de la mano de políticas exteriores que va a llevar la nueva administración del gobierno de Biden en los Estados Unidos. Creo que ambas digamos, latitudes, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, pues van a tomar un camino que muy probablemente sea el de retomar la mesa de negociaciones. Y ya que cita Estados Unidos, precisamente el nuevo Departamento de Estado, en este momento encabezado por Anthony Blinken, que es el secretario de Estado en este momento, y también que es el canciller en nuestro lenguaje venezolano de política, ha dicho pues en un informe que es importante retomar las vías multilaterales y en este caso lo que podíamos presumir es que se acercaría a medidas multilaterales sobre el caso de Venezuela en concordancia con la Unión Europea. ¿Podrían ser una buena dupla para el caso venezolano? No solamente buena, sino necesaria. La política americana va a cambiar indudablemente y va hacia el multilateralismo que no llevó la administración de Trump, y ya lo ves en casos como el retorno
al Acuerdo de París para el cambio climático, lo ves en materia de armas nucleares, en el caso de retomar relaciones con Irán. Entonces, Venezuela no va a escapar de la agenda de los Estados Unidos porque es sin duda una posición que va a afectar a toda la región latinoamericana. Entonces yo creo que sí va a ser importante esta nueva actuación. No va a ser una actuación inmediata, va a tener, acuérdate que la política americana es una política bipartidista, donde ambas, tanto los republicanos como los demócratas, han tenido coincidencia, pero sin embargo hoy en día vemos ya voces que llaman a separarse, a alejarse de lo que es postura cerradas de esta locura del sancionómetro que le tienen a Venezuela y que no ha tenido ningún tipo de beneficio, y que el único beneficio, la única posibilidad real de revivir a la oposición venezolana y de ayudar a escalar y salir de lo que es el conflicto, a desescalar y salir de lo que es el conflicto, es a través de la negociación acompañada de actores internacionales. ¿Y qué se ha hecho con respecto al posible acercamiento que puedan tener ustedes como parlamentarios desde la Asamblea Nacional con el gobierno de Estados Unidos? Según un informe de la agencia Associated Press en Estados Unidos, que es una de las principales agencias de noticias, ya se habla de un acercamiento íntimo de autoridades del gobierno venezolano para mediar con Biden y así entablar una mesa de diálogo. ¿Es posible esto? Sí, se van a usar, yo creo que se están usando en este momento y nunca han dejado de existir canales de comunicación. El gobierno venezolano y el Parlamento venezolano, con la designación de Timoteo Zambrano como presidente de la Comisión de Política Exterior, pues da un paso adelante hacia un reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la necesidad de este tipo de comunicaciones, no solamente con la Unión Europea. Entonces, recordemos también que Blinken acaba apenas de ser aceptado por las cámaras del Congreso americano. Apenas asumió hace 2 días. Apenas asumió exactamente hace 2 días, y esto pues lleva todo un protocolo. Venezuela no, lamentablemente no es el ombligo del mundo, y eso lleva un protocolo, y ahí pues por supuesto muchos temas importantes en la agenda americana. Pero sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo, el canal de comunicación está abierto desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora pues toma mayor eficacia y mayor necesidad, visto también el problema de la pandemia. ¿Y qué pasa con el legado dejado por Trump? Las sanciones. ¿Va a haber un cambio de estrategia sobre este tema en cuanto a las restricciones que aplica Estados Unidos unilateralmente? En primer lugar, lo que sí vamos a tener es que no va a haber un escalamiento de sanciones. O sea, esa situación de inseguridad que se encontraba Venezuela, donde constantemente pues, se emitían nuevas sanciones, yo creo que ya eso pasa, es página pasada. Por otro lado, yo sí creo que con respecto al país debe haber en esa negociación poner lo que son las sanciones, y sobre todo las sanciones al país, irlas levantando, porque es necesidad para todos los venezolanos, por ejemplo, en el caso de los fondos que se encuentran retenidos en Inglaterra, pues que nosotros podamos tener acceso a esos fondos a través del acompañamiento de las Naciones Unidas o de cualquier otro ente multilateral para la adquisición de vacunas. Hoy precisamente publica The Economist, donde dice que nosotros, Venezuela, estamos entre los países que quizás para el año 2023 o más allá, pues estemos totalmente vacunados. Entonces, si nosotros podemos ser parte de la solución a la pandemia para todo lo que es la región latinoamericana, pues tenemos que tener acceso a eso, y eso pasa por levantamiento de sanciones. Vamos a abordar este tema que es muy importante y una preocupación para la gente, porque todavía no hay información oficial de cuándo comenzaría la vacunación en el país, algo que es tan importante y que estamos viviendo una pandemia sin precedentes en la historia del mundo. Vamos a una pausa, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional por Alianza Democrática. Envíenos sus comentarios, por favor. Continuamos con más de Brújula Internacional. Estamos conversando con el doctor Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional por Alianza Democrática. Dejamos un tema pendiente antes de irnos al corte, y es la vacunación en el país. Pero antes de llegar a eso, hay otros problemas, situaciones que estamos enfrentando aparte de la pandemia. Son, diríamos, el acceso a los fondos para poder tener también las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, al menos por el fondo COVAX que ellos manejan. ¿Qué puede hacer el Parlamento en este caso para poder lidiar con la preocupación de los venezolanos? Hay una pandemia en curso, hay restricciones a nivel social, pues lamentablemente pérdida de venezolanos diariamente y casos de infección. ¿Pero qué se puede lograr sobre esto? Bueno, en primer lugar, el Parlamento es el sitio natural de encuentro político
en el caso venezolano. Y allí debemos llegar a consensos para tramitar la liberación de recursos que están fuera de Venezuela, que buena falta nos hace. Te decía en el corte que tenemos 17 millones de dólares de deuda con la Organización Panamericana de la Salud y estamos fuera del sistema COVAX para lo que es la vacunación anti-COVID. Pues esto se podría lograr si nosotros, el Parlamento, se empodera de manera de poder actuar y representar al pueblo venezolano y además de liberar esos fondos para el sistema de vacunación. Como te decía, si nosotros, los Estados Unidos tienen un plan de vacunación de 1 millón de vacunaciones diarias para lograr en 100 días 100 millones de vacunas. En Venezuela, nosotros no creo que tengamos la capacidad para llegar a 100.000 vacunaciones diarias. ¿Cuánto tardaría vacunar a 100.000 al menos? Bueno, si nosotros tuviésemos 100.000 vacunaciones diarias, tardaríamos casi un año en vacunar con una sola dosis a la población. Estamos hablando de 100.000 vacunas. Yo creo que la capacidad real está entre 10 y 50.000 vacunas diarias y eso es haciendo un esfuerzo importante e incluyendo a organizaciones no gubernamentales como Cáritas, la Cruz Roja, etcétera, para que participen en ese proceso de vacunación. Si nosotros estuviéramos por las 50.000 vacunas diarias, prácticamente pasaríamos 3 o 4 años vacunando una sola dosis y eso pues influye de manera importante en todo lo que es el sistema de salud venezolano. Entonces, es indispensable que el Parlamento, como te digo, se empodere en este momento, sea factor de unidad tanto de los factores de oposición como del gobierno. ¿Pero hay un plan para esto? Sí, cómo no, por supuesto. Se está trabajando de manera importante en lograr objetivos comunes y sin duda el tema de la pandemia y la vacunación es uno de los objetivos primordiales primero para lo que es el personal de enfermería, el personal médico, para los ancianos, pero definitivamente para nosotros tratar de salir de este proceso que no solamente está acabando con vidas y está acabando con la salud del venezolano, sino que está terminando de pulverizar lo que queda de la economía nacional. Entonces, debemos pasar necesariamente por allí. ¿Qué se necesita para saldar esa deuda con la Organización Panamericana de la Salud? ¿Es factible al corto plazo, al menos para atender esta emergencia? ¿Qué otras alternativas hay para lograr esta solución? Bueno, el acompañamiento de factores, como te digo, supranacionales, como es la Organización de las Naciones Unidas, que como tú decías, va a hacer una visita próximamente a Venezuela para determinar, entre otras cosas, el tema de la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud e incluso ese lobby que se debe hacer con la Unión Europea para la liberación de recursos y que si existe duda sobre el manejo de estos recursos, pues que existe un acompañamiento, pero lo importante es el efecto pragmático de que esos recursos se tenga acceso para lograr atender las necesidades inmediatas del pueblo venezolano, con el caso de la vacuna, con los temas como por ejemplo la alimentación, las medicinas, porque no es solamente el COVID, aquí estamos en una carencia en distintos tipos de medicamentos para los diabéticos, para las personas enfermas de cáncer, para las personas HIV positivas. Entonces, ese empoderamiento del que te hablo, del Parlamento, pues nos puede ayudar a liberar esos recursos y a atacar de manera frontal estas problemáticas que tenemos. ¿Están dispuestos a hacer el acompañamiento a la misión que llega desde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para evaluar esta vez el impacto de las sanciones en los derechos humanos en Venezuela? ¿Creen que es de suma importancia en este momento también evaluar esa preocupación de las Naciones Unidas? Nosotros tenemos que sentarnos con todos los factores. Aquí el gran error está en excluir un factor u otro. Nosotros tenemos que buscar no solamente el acompañamiento de las Naciones Unidas, sino, como te decía, de la Cruz Roja, de la Organización Panamericana de la Salud, que hoy en día está retirada de Venezuela. Hay que volverlas a incorporar porque son necesarios. Entonces sí estamos dispuestos a hacer ese acompañamiento para determinar estas violaciones, que no son solo las violaciones que hemos conocido y que se han denunciado, como es el caso de presos políticos, etcétera, sino la violación también por producto de las sanciones a lo que es el sistema de salud nacional. ¿Y el derecho cómo puede actuar en caso de que el informe determine que en efecto existen violaciones a los derechos humanos? Bueno, el resarcimiento a esas sanciones pasa en el caso, como te digo, de la pandemia y la vacuna por la liberación de los recursos, para que no sigan cayendo venezolanos víctimas de la pandemia. Y existen pues sus mecanismos internos dentro de las Naciones Unidas para, de alguna manera, observar y tratar de reparar cierto tipo de violaciones, no todas. Hay otras violaciones, como es el caso de las muertes, el caso de lo que está sucediendo en Venezuela en la Cota 905. O sea, esos son violaciones también a los derechos humanos.
Hay mucho que abordar en la mesa, pero hay que empezar, yo creo que por el punto más neurálgico en este momento, como es esta situación de salud, que no solamente está acabando, como te digo, con la vida de los venezolanos, sino que también está terminando de pulverizar lo que queda de la economía nacional. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática. También hay otros temas de importancia en este momento para el Parlamento venezolano que ha sido conformado el pasado 5 de enero y es el Esequibo. Hay una disputa territorial histórica entre Venezuela y Guyana. Vamos a ver qué está haciendo el Parlamento sobre esto al regreso de nuestra pausa comercial acá en Brújula Internacional. No se aparten. Seguimos en Brújula Internacional y conversamos con el doctor Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática. Hay un tema que también preocupa a los venezolanos y a una parte buena de los diplomáticos que han hecho carrera en este país, que todavía continúan en buscar una solución a este conflicto territorial entre Guyana y Venezuela por nuestro Esequibo. Recordemos que hay un laudo arbitral de París que no se reconoce de 1899, sino más bien lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Qué está haciendo la nueva comisión empleada para este caso en el Parlamento venezolano? Sí, fíjate aquí el peligro que se corre si queda firme que la decisión sería el laudo de 1899. No es solamente ya lo que representa la zona en reclamación, sino que desde el río Esequibo de su eje prácticamente podría, por la alteración de los mapas que hubo para lo que fue la base del laudo de 1899, podría la República de Venezuela perder las bocas del río Orinoco en el delta y prácticamente hasta el estado Bolívar, hasta la población de Upata, hasta los montes de Upata. Entonces, el laudo arbitral no es solamente algo que, además, en el simple hecho de Inglaterra haber suscrito el Acuerdo de Ginebra, pues ya da por tierra la validez del laudo como tal. Entonces, ya se ha violado previamente. Prácticamente, claro, al reconocer una nueva forma de solución de conflictos, pues la anterior queda socavada en sus puras materias de derecho, pues. ¿Qué está haciendo el Parlamento en este momento? Y el gobierno venezolano. El gobierno, bueno, ha venido entablando conversaciones, tratando a través de la vía diplomática, de resolver un conflicto que francamente es bastante complicado que se resuelva por esa vía, por los intereses energéticos, no solamente de Guyana, sino de compañías transnacionales que están actualmente explotando crudo en esa región. Sin duda, bueno, Venezuela por supuesto no reconoce la Corte Internacional de Justicia porque no ha suscrito ese acuerdo, entonces no debe ser la Corte quien decida los destinos digamos, de lo que es la zona en reclamación y el Esequibo. Nosotros abogamos por un retorno al Acuerdo de Ginebra, que el Acuerdo de Ginebra básicamente lo que te establece es que las partes buscarán de común acuerdo formas para la resolución de los conflictos, pero deja el conflicto vivo, lo mantiene además como un tema que debe ser abordado por la región, por las implicaciones de seguridad que se podrían presentar en caso de un escalamiento del conflicto y pues apostaríamos a que eso llevaría a una solución más inmediata y Venezuela poder recuperar parte del Esequibo. Te recuerdo, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se presentó una propuesta que yo creo que además no vale la pena tenerla viva, que es la propuesta de trabajar esa zona en reclamación como una especie de condominio, donde mientras no se solucione el conflicto territorial, ambas partes se puedan, digamos, nutrir o enriquecer de lo que es la producción petrolera. Y yo creo que eso es una fórmula que podríamos perfectamente meter de manera de suavizar un poco la tensión que existe hoy en día. Y hay un interés en común sobre todo por quienes están ocupando en este momento ese territorio y es por el petróleo liviano que hay en el Esequibo, ¿no? Claro, bueno, Exxon ha hecho un aporte de 15 millones de dólares y ya lo ha dicho nuestro secretario general Timoteo Zambrano, que esos 15 millones de dólares o más, que además han sido declarados por el mismo gobierno de Guyana, pues han servido de estímulo para aferrarse mucho más a lo que en ese momento no existía cuando el Acuerdo de Ginebra. No solamente en materia petrolera hay un interés, sino que esa zona es rica en oro, diamantes, es rica en minerales, entonces definitivamente pues hoy en día Venezuela está más consciente que nunca de la necesidad estratégica de pelear su soberanía, porque lo que sí estamos claros si revisamos la historia es que esa zona del Esequibo le pertenece a Venezuela desde mucho antes de la Capitanía General de 1810. Los argumentos que ha presentado Guyana son argumentos donde
bueno, que fue lo que prácticamente para nosotros invalidó el Acuerdo de París de 1899, como son mapas alterados, etcétera. Entonces yo creo que Venezuela tiene todo el derecho a hacer su reclamo, es necesario y es importante que todos los venezolanos nos unamos en una sola voz a defender, digamos, nuestra soberanía y algo que no solamente de nosotros, sino de las generaciones futuras. ¿Se han cometido errores en el pasado sobre el tratamiento a este caso? ¿Ha quedado abandonado en algún momento? Sin duda se han ¿Realmente hay la cometido. intención en este momento de recuperarlo? Desde 1800 se están cometiendo errores en el caso del Esequibo. ¿Cuáles han sido? Bueno, como te decía, en la representación que tuvo Venezuela en el año 1899, nosotros fuimos representados por Estados Unidos. En el caso de Guyana, Guyana estaba representada, era para ese momento una colonia británica. Entonces nosotros no tuvimos verdaderamente una voz dentro de lo que fue el laudo de París, que es lo que le dio un inicial derecho a las colonias británicas para pretender ese laudo. Y por otro lado, creo que había falta del gobierno de encariñar a los venezolanos con lo que es verdaderamente nuestro territorio. Entonces sí han habido errores técnicos, han habido errores de criterio social, pero siento que en esta oportunidad existe un verdadero interés por todos los sectores de abordar este tema de manera muy soberana, muy venezolana y para el futuro, como te digo, de nuestros hijos. ¿Qué se conoce de lo que pueda hacer en los próximos meses y semanas la nueva comisión presentada en el Parlamento venezolano? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir que ustedes ya tienen en cuenta? Bueno, si no se logra algún tipo de avance en la materia bilateral, pues nosotros hemos considerado llevar esto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo podría finalmente llevar a la Asamblea General de la ONU, que hemos de recordar fue donde nace originalmente pues el Acuerdo de Ginebra. O sea, sería volver a la misma génesis de donde nosotros llegamos a tener una posición mucho más robusta de la que nos había dejado el laudo de 1899. Pero además es el secretario Ban Ki-moon de la ONU, en otra hora que fue secretario general, quien admite que procede la Corte Internacional de Justicia sobre este caso. Sin embargo, Venezuela no ha suscrito ese tratado, por lo tanto no podemos ser juzgados por un ente en el cual nosotros no formamos parte. Entonces, donde nosotros verdaderamente formamos parte es en las Naciones Unidas y en la Asamblea General. Y existe el Acuerdo de Ginebra que está suscrito por ambas naciones. Nosotros lo que hemos pedido es volvamos al Acuerdo de Ginebra, volvamos a replantear las negociaciones, pero de manera efectiva y tratar de llegar a un entendimiento donde podamos recuperar por lo menos una gran parte, si no todo nuestro territorio, que es hacia el oeste del río Esequibo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Brújula Internacional. Estuvimos conversando con el doctor Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional, hablando sobre el contexto internacional y el caso venezolano que es tan importante. Hacemos una pausa y al regreso más de Brújula Internacional.